Buenos días, soy Sebastián Sepúlveda junto a Manuel Marambio y Constanza Rubilar junto con Emilia Rosales como parte de la edición para realizar este booktuber acerca de la novela Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc. Carlos Cuauhtémoc es un escritor mexicano, ingeniero de formación, administrador de empresas y de ciencias exactas. Sus libros, sus novelas, han sido mayormente vendidas en Latinoamérica, alcanzando un gran éxito y gracias a esto ganado muchos premios. Él ha escrito más de 25 novelas, las cuales han tenido gran éxito, pero destacando mayormente a Juventud en Éxtasis. Intertextualidad. No hay muchos libros realmente parecidos como en el tema a Juventud en Éxtasis. La mayoría son como libros de autoayuda o para enseñar, no muchas novelas. Pero antes de decir algunos ejemplos de tanto novelas como menciones honoríficas, hay que recalcar que Juventud en Éxtasis tuvo una secuela un par de años después, siguiendo el mismo hilo respecto a la sexualidad en adolescentes y adultos jóvenes. Ahora los ejemplos. Nadie nace sabiendo, básicamente hecho por un doctor, en donde se responden preguntas más comunes sobre la educación sexual. Tu cuerpo mola, que es sobre lo mismo que el anterior, pero más destinado a las jóvenes. Y finalmente mención honorífica a todos los libros de educación sexual más orientados a la educación antes que tener una historia. O sea, libros que te enseñan en clase de educación sexual. Síntesis. Efren es un universitario de 23 años que solo piensa que las mujeres solo sirven para satisfacer sus deseos carnales. Por ejemplo, si una chica le atrae, más que por romance, solo la corteja para demostrar que puede seducir a muchas chicas. Pero todo esto cambia un día el cual se acostó con Juana y contrajo una enfermedad venérea. Al ir al hospital donde tratan estos temas, conoce a Damar, la recepcionista, y el doctor Asaf, quienes juntos le enseñan a Efren que no todo en las relaciones es seducir y acostarse con quien pueda. Antes, he de decir que estaba muy nervioso. Me habían contado algunas cosas sobre el libro y su tema y la verdad no estaba para nada emocionado de empezar. De hecho, estaba tan nervioso que apenas leí la primera frase y ya no quería leer más. Para los que lo hayan leído ya saben a qué me refiero. Mientras leía este libro me di cuenta que paulatinamente se dejaba cada vez más de lado ese tema y que se centraba más en las relaciones amorosas y cómo manejarlas. Lo que tengo que decir que aunque sea una buena idea pudieron haberlo introducido un poco más temprano. El libro es bastante incómodo las primeras 20 páginas. Después, puedo decir que luego de haber leído el libro, que está bien, tiene un buen mensaje. Lo único malo, por así decirlo, para mí es que al final se siente un poco forzado. Para no entrar en mayor detalle, es decir que una parte al final no tenía mucho sentido desde el punto de vista de historia, ya que hay un detalle que no se mencionó mucho antes, pero estaba bien. Algunos de los valores de esta novela Juventud en Éxtasis son que como adolescentes, como jóvenes, podemos aprovechar de muchas maneras nuestra energía. Otro valor sería la responsabilidad, para no caer en enfermedades de transmisión sexual. Algunos antivalores de la novela serían buscar relaciones relámpago por la presión social. Otro antivalor sería guardarse sus problemas y no contárselos a los padres, gracias a tener límites. Crítica. Veredicto final. Le doy un 7.3 de 10, lo que significa que el libro obviamente no es perfecto, pero al ser un mensaje tan importante para el público al que está dirigido, es importante tomar a considerar ciertas cosas, como el lenguaje, el contexto y muchas otras más, que enumeraré a continuación. Personajes. Los personajes a la larga se hicieron insoportables, o por lo menos algunos de ellos, y se hicieron insoportables, como ya he dicho, inexistentes o irrelevantes. Pero los que eran importantes se desarrollaron muy bien. Por ejemplo, Efren pasó a ser un joven que solo quería acostarse con básicamente todo el mundo, a ser alguien más maduro, y así con algunos más. 7 de 10. Trama. La trama es el punto más flojo de este libro realmente. Usualmente la trama aparte de ser el hilo conector, da más profundidad a más cosas del libro, como los personajes, el contexto y todo eso. Pero en este se sintió vacío.
como que solo fue para que no sea un simple libro de educación sexual con un poquito de historia. Ni solamente eso, se sintió inexistente. 6 de 10. Lenguaje. El lenguaje, hay que decirlo, es bastante importante para expresar bien un mensaje. Si se usa el tipo de lenguaje incorrecto, quedaría mal. En este caso el léxico fue bastante bueno, era acorde al tema tratado y era bastante maduro, intentando evitar los coloquialismos en la medida de lo posible, excepto en escenas donde era necesaria la informalidad, como por ejemplo al inicio cuando Efren, el personaje principal, estaba hablando con su profesor y sus amigos. 7 de 10. Contexto. Es el punto más fuerte del libro, más que nada porque a la edad a la cual está dirigida las personas que leen estos libros es relevante y debería ser más importante los temas que trata. Y pensando además que en la época en que salió y el país que salió, en los 90s y en México, era común que los jóvenes no supiesen mucho sobre la educación sexual o esos temas. 8.10. Recomendación. Hay que ser honestos de ya, el libro no es para todo el mundo. Para leerlo, no es como otras obras para adultos, jóvenes o adolescentes. Para leerlo, tienes que tener más de 15 años. No solo por su contenido, sino por el mensaje que da. El libro es una reflexión de las relaciones de los adolescentes, tanto de forma carnal como romántica. Por ende, si eres muy joven, no entenderás esto o estarás distraído por otros temas. Por lo que este libro solo se lo recomendaría a gente que anda perdida. Algo irónico considerando que el protagonista estaba en las mismas desde el inicio. Las relaciones amorosas y piensan que las relaciones solo son para satisfacer deseos carnales, ya que te ayuda de un modo u otro a entender que no todas las relaciones son así.